Bueno, hoy vamos a hablar acerca de agradando a Dios. Yo creo que las personas, de alguna manera, en nuestro diario vivir, nos toma tiempo en nuestras relaciones con las personas, en nuestros empleos, de alguna manera buscamos hacer las cosas queriendo agradar a alguien o a algo. ¿Verdad o mentira? Por lo general uno emprende un trabajo, va a entregar informe y uno pretende con eso agradar a los que lo revisan, de manera que lo aprueben. O pretende uno agradarse a uno mismo también, porque una vez lo aprueban, uno se agrada porque por él le pagan. En las relaciones sentimentales no es la excepción tampoco. Yo creo que cuando yo conocí a la chica de los ojos café, que hoy es mi esposa, una de las cosas que procuraba era llamar su atención. Y ustedes me ven aquí un poquito más, con más carnita, pero yo antes era más delgado. Entonces, y mi esposa era más tapelluda, bueno, trozuda, más trozuda. Entonces, un muchacho con esa escasez de carne, ¿qué tanto podía agradarle, verdad? Y una de las cosas que yo procuraba o buscaba y hacía muchas cosas para llamar su atención. Yo creo que así vivimos los seres humanos casi siempre. Y con Dios no debiera ser la excepción. ¿Usted está grabando o está mandando un audio? Ah, bueno. Porque si es un audio, que el Señor la perdone. Bueno. Con el Señor no debe ser la excepción. Yo creo que nuestras vidas, yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo intencional cada vez por agradar más al Señor. Acompáñenme al libro de Hebreos. Durante este mes, el énfasis de este mes ha sido fe que trasciende. Hemos estado hablando acerca de la fe que trasciende. Y hemos estado hablando de la fe como un grano de mostaza. Hemos estado hablando acerca de la fe que mueve montañas. Hemos estado hablando, y el énfasis ha estado, todo lo que hemos hablado durante este mes ha estado concentrado en la fe. De alguna manera nos han hecho saber qué es la fe. Y una definición también la tiene este mismo libro de Hebreos, que no quiero parafrasear, sino que lo leamos en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos ahí? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza, la seguridad que usted tiene. Está uno tan convencido de algo que está esperando que uno no ve. Pero estoy esperando eso y estoy tan convencido de eso. Y por la obra y misericordia, poder de Dios sucede. Fe es creer. Ahora, una pregunta muy buena cuando se habla de la fe es que uno tiene que hacerse o debiera hacerse es, bueno, ¿yo en qué creo? ¿O en quién creo? Si la señora Andy Raquel cree que yo no voy a ser fiel porque yo soy un tipazo, está equivocada. Pero si ella cree que yo voy a ser fiel porque tengo temor de Dios, porque el Señor me va a guardar, porque el Señor me va a apartar, entonces sí está en lo cierto, puede estar en lo cierto. Yo soy un simple mortal, ustedes también lo son. Si la confianza, si la seguridad que ustedes y yo tenemos está puesta en otras cosas,
estamos equivocados. Estos son unos regalos. Yo no sé para qué, pero voy a tomar esto como ejemplo. Estos son unos regalos. Yo los estoy tocando. Más o menos puedo tener un destello de lo que aquí hay. Pero también la fe nos debe llevar a nosotros a no dejarnos llevar por lo que yo creo que aquí hay, sino a lo que espero, lo que creo que el Señor puede hacer. Porque necesitamos empezar a hacer el ejercicio de dejar de andar por vista y por nuestra... Recuerdan que en una prédica hablábamos acerca de nuestras emociones con respecto a la fe. No nos podemos, la fe no tiene que ver con sus emociones y las mías. No puede estar basada en eso. Decíamos que una de las cosas también claves en estos sábados y domingos es que el objeto de la fe es Jesucristo, es Dios mismo. De Él viene, también hablábamos acerca de que de Dios viene la fe, Él es el que la da. Y ahorita lo vamos a ver. Pero yo quisiera que nosotros tomáramos esta prédica, este tiempo, como un ejercicio práctico y que usted piense por un momento, ¿qué está esperando? ¿Qué espera usted? ¿Por qué está orando? ¿Qué motivación tiene hoy? ¿O cuál es su oración de hoy y por qué? ¿Qué desea? ¿Qué es eso que le pide usted al Señor? ¿Qué es eso que usted busca de parte de Dios cuando le oró esta mañana? Cuando abrió sus labios para pedir. ¿Qué es eso? Ahora, ¿eso es natural o es sobrenatural? ¿Es posible o es imposible? Piense en usted. No piense... yo quisiera invitarle a que no piense en su hijo en este momento, piense en usted. Yo quisiera invitarle a que no piense en otra persona, sino en usted, en lo que usted necesita, busca, en lo que usted y yo tanto hemos estado orando y hablando con el Señor. ¿Eso es natural? ¿Es algo natural que suceda o que pase? ¿O es sobrenatural? ¿Es posible o es algo imposible? En Hebreos 11, versículo 6, dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos agradar a Dios, nuestras vidas no van a agradar a Dios si la vivimos sin fe. Es imposible que ustedes y yo agrademos al Señor. Si yo le llevo un ramo de rosas a mi esposa, seguramente la voy a agradar o puedo llegar a agradarle. Pero con Dios, los detalles, los actos, los sacrificios pasan, yo no diría ni siquiera un segundo plano. Es más, son insignificancia para Él. Pero si tú y yo tenemos fe, entonces para Él eso es suficiente. Porque por la fe, la Biblia nos enseña que muchos hombres alcanzaron grandes hazañas, hicieron grandes milagros, sucedieron cosas impresionantes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así le manden ese mensaje por WhatsApp ahora, como sonó por acá. Ahora, las promesas que Dios le ha dado a usted y a mí, las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Ellas tienen una fecha, pero esa fecha es de cumplimiento. Toda la palabra de Dios tiene fecha de cumplimiento, no se vence. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
Lo que Dios te ha prometido, lo va a cumplir. Porque no se vence. Sus promesas se cumplen. Acompáñenme al libro de Romanos, en el versículo 12. 12. Romanos, versículo 12. Capítulo 12, Romanos. Versículo 3. Romanos 12, 3. Cuando ya estemos ahí, ¿dicen qué? Bueno, ya estamos ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que ¿qué? Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sabe, usted y yo tenemos una medida de fe, eso es lo que está diciendo este versículo. Y Dios es el que la reparte, la repartió, ya se la dio, ya nos la dio. Noten ustedes que en algunas historias de Jesús, estando en la tierra con sus discípulos, ¿recuerdan la historia y que hemos visto en las películas de Pedro, cuando va caminando, Jesús viene caminando por el agua y Pedro quiere también caminar y va camino a Jesús? ¿Recuerdan? Y hay un momento en el que él se empieza a hundir. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Recuerdan que los discípulos se encontraban orando por un hombre que tenía un espíritu inmundo y que el padre de este hombre, al ver que Jesús venía, le dice: tus discípulos están orando y no han podido echarlo fuera. Y él le cuenta a Jesús lo que sucede. Este demonio le hace daño, lo tira a un lado, lo tira para el otro, y tus discípulos no han podido sanarlo. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? No les estoy diciendo eso, les estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia. Y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Pero miren que uno no encuentra que Jesús les dice: ustedes no tienen fe. En los pasajes uno encuentra que lo que está escrito ahí es de poca fe, hombres de poca fe, por vuestra poca fe. Pero no dice no tienen fe, porque Romanos, lo que acabamos de leer en Romanos, nos ayuda a entender, porque Dios ya dio una medida de fe. Jesús ya les había dado una medida de fe. Cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestros corazones, Él deposita una medida de fe para que usted y yo podamos decir: Señor, te recibo porque yo creo como mi Señor y Salvador. Es porque tiene usted una medida de fe. Si usted y yo no tuviéramos ese depósito de medida de fe, no hubiéramos podido decir: Señor, yo creo. Porque es imposible uno creer si no tiene fe. Ahora, nuestras vidas deben ser vidas cargadas, llenas de fe. Dios ha dado y ha repartido a cada uno una medida de fe. Usted tiene fe en una medida. Ahora, de usted depende, que también lo veíamos durante este mes, de nosotros depende que esa fe crezca, mengüe o tienda a apagarse. Pero esta medida de fe nos ayuda. Leamos nuevamente el versículo para que ustedes y yo notemos algo que hay aquí bien especial. Y que el Señor me regalaba esto. Dice Romanos 12, en el capítulo 3 estamos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios nos ha dado nos permite pensar de nosotros mismos con cordura. Y esta cordura a usted y a mí nos deben de llevar a entender que las situaciones que usted y yo vivimos, producto de estar en el Señor, podemos salir de ellas. Porque la cordura te hace recordar que tú tienes una medida de fe, y pensar con cordura es pensar que lo que usted y yo estamos viviendo es temporal, va a pasar y Dios lo va a cambiar, porque usted tiene fe. Con esta medida de fe que usted y yo tenemos, podemos pensar con cordura. Y esto nos ayuda a no tener un más alto concepto, opinión o pensamiento de nosotros mismos que el que debemos tener. Somos nada, merecíamos la muerte. Somos como la hojarasca llevada del viento para un lado y para el otro. Que cuando viene la prueba y somos probados por el fuego, nos quemamos. Pero por la fe es que las cosas suceden. Hay mejores personas que ustedes y nosotros. Pero por fe, por haber creído, el Señor nos ha recibido y nos ha tenido. Hay mejores personas preparadas que usted y que yo. Hay mejores personas cualificadas que usted y que yo. Pero usted está trabajando ahí, en ese puesto, donde hay personas más preparadas que un yogur, como dicen por ahí. Hay personas con más servicio y atención, con mejor servicio y atención al cliente que usted y que yo. Pero ahí lo tiene Dios y me tiene Dios. Así que no es por nosotros. Por eso necesitamos, con esta medida de fe, pensar de nosotros mismos con cordura y entender que es porque Dios, eso es creer. La fe está ligada al creer y el creer a la obediencia. Así que cada uno de nosotros necesita pensar con cordura. No podemos seguir viviendo vidas creyendo que es que por nuestras capacidades, habilidades, que porque yo soy bajito, que porque no, es porque Dios. Y la fe que se ha aumentado y que Dios quiere aumentar y llevar a otro nivel, se aumentará porque Él también es quien la va a permitir aumentar, que se aumente. Ahora, de ustedes y de mí depende que esta fe crezca, que esta fe aumente. Romanos 10:17, devolvámonos un poquito. También este pasaje lo leíamos y lo compartíamos en una de las prédicas. Nos lo hablaba también el pastor Juan. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué es la fe? ¿Por qué se crece la fe? ¿Cómo aumentamos nosotros el nivel, el tope? ¿Cómo levantamos el tope de nuestra fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe? Es importante que nosotros entendamos que es de esta fe de la que estamos hablando, que trasciende, que mueve montañas, es la fe en Dios que viene de Él. Porque también las personas equivocadamente tenemos fe. Y también esta fe se aumenta por el oír. Me explico. Cuando usted escucha que, voy a usar este ejemplo, ojalá y me entiendan todas las mujeres también, porque voy a hablar de fútbol. Bueno, cuando usted escucha que un hombre es muy bueno jugando fútbol, que eso de donde coge el balón hace el gol, producto
de escuchar eso, uno quiere tenerlo en su equipo. Y todos queremos jugar con él. Porque depositamos una confianza en esa persona, en el talento de esa persona, que todos queremos con él. Eso pasaba cuando niños, cuando había uno que era muy bueno, como yo. Todos querían jugar conmigo, lo digo humildemente. Todos querían jugar conmigo. Todos quieren, todos queremos, todos buscamos a las personas con más. Esto pasa en el trabajo. Cuando uno consigue en su trabajo una persona que es tesa para los informes, que en su colegio, en el colegio estudiando nos pasó, en la universidad, cuando uno conseguía una que era tesa en inglés, uno decía, no, yo tengo que hacerme, como sea me hago amigo de ella. Mi descanso se lo doy, pero con ella es. Con esta persona es. Porque uno deposita cierto grado o nivel de confianza en esas capacidades o en esa persona. Entonces, a uno eso le genera seguridad, le genera a la hora de presentar el examen, a la hora de entregar el informe, sí, te genera seguridad. Pero nuestra fe necesita trasladarse a Dios. Y a Dios también tiene que trasladarse de la misma manera. No podemos tener mayor nivel de fe, si así lo podemos llamar. No podemos aumentar o levantar los topes de credibilidad en el Señor si no leemos la palabra, si no la escuchamos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está la diferencia entre el ejemplo secular y el ejemplo bíblico. La fe viene por el oír y el oír es porque yo estoy escuchando lo de Dios, lo que Dios. La fe suya y mi fe se va a aumentar en la medida en que usted y yo nos ejercitamos leyendo y escuchando la palabra, estando aquí en su cita con su líder, en célula con su grupo de célula, amigos, hermanos en la fe. En la medida en que usted voluntariamente, en la medida en que usted y yo decidimos buscar la palabra de Dios, escucharla, leerla, aumenta nuestra fe, porque no ve que usted y yo vamos a estar leyendo las historias de Moisés, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Josué, las historias del pueblo de Israel, el tiempo que estuvieron en el desierto, qué sucedió, cómo pasaban eso, una guerra, una batalla, cómo Dios daba la victoria, una cosa y la otra, y eso aumenta nuestra fe indudablemente, por lo que dice Romanos, no porque yo lo esté diciendo, es por lo que dice Romanos. Porque cuando usted y yo leemos estas historias, por el poder del Espíritu Santo, venimos a tener un grado de conciencia que nos permite reflexionar y decir, caramba, yo estoy viviendo esta situación, ¿cuál? Voy a decir cualquier bobada, mi esposa no me hace caso. Y acabo de leer que el pueblo de Israel pasó camino al mar, por medio del desierto estuvieron un poco de tiempo, presos en Egipto, Dios abre el mar y pasan, de manera milagrosa los liberta. Y yo no puedo creer que la relación con mi esposa mejore. No, porque es que que se abra el mar es más complejo. Entonces, no, eso va a pasar. Lázaro había muerto, 4 días de muerte. Viene Jesús y le dice, Lázaro, levántate, y se levanta. Y estaba entre los vivos. Resucitó. Esta relación que yo tengo con mis padres, yo no puedo creer que el Señor anime esta relación con mis hermanos. No, lo tengo que creer, ¿cómo así? Leer la palabra nos ayuda a eso, nos da nuevas convicciones acerca de lo que estamos viviendo. Adoptamos como también es necesario que yo la lea y me meta en ella.
diciendo, yo estoy ahí y el Señor también puede hacer conmigo. Tantas historias tiene la Biblia que se asemejan o que tienen todo que ver con lo que yo estoy viviendo o estamos viviendo en el día de hoy. Y yo no he creído, pero al leerla me doy cuenta que sí es posible, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿recuerdan las preguntas del comienzo? ¿Qué estoy orando? ¿Por qué estoy orando? ¿Es natural o es sobrenatural esto? ¿Es posible o no es posible esto? ¿Puede suceder o qué? ¿Será que el Señor sí o...? Y yo creo que nosotros necesitamos entender esto tan sencillo que tiene Romanos 10:17. La fe viene por el oír su palabra. Ahora, miren que lo que les decía tiene mucha relación con lo que dice Romanos 10, versículos más atrás, 10:13. El contexto aquí es acerca de la salvación por fe. Pero yo quiero que tomemos estos versículos para que miremos algo. Versículo 13, Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero noten ustedes lo que estamos hablando. ¿Cómo usted va a creer si no ha leído lo que dice la Biblia? Si no ha escuchado. ¿Cómo usted va a invocar al Señor? Señor, líbrame de este accidente, si usted no ha oído de Él. Si usted no ha leído las historias, ¿cómo va a creer? Si hay una situación muy difícil en su vida, si hay un problema bastante tedioso que cada vez se agrava, ¿cómo usted va a creer si no ha leído las hazañas, los milagros, los prodigios que fueron hechos? ¿Cómo usted va a creer que una persona se puede levantar después de estar postrado con cáncer? ¿Cómo usted va a creer que una persona puede levantarse después de haber estado con el azúcar por allá en 500 más? ¿Cómo usted va a creer que una persona con las arterias y las venas taponadas todavía respira? ¿Cómo usted va a creer que una persona paralítica se va a levantar si no ha leído? No podemos creer, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora, si las personas no han oído, no van a creer. Pero también aquí hay algo un paréntesis que quiero hacer. Mire, sabe, las personas no necesitan saber de nosotros. De hecho, se van a dar cuenta de nosotros. Hablo de nuestra normal y natural condición de hombres. Y entiéndase, hombres para el género humano. No necesitamos estar llevando y cargando tanto a las personas con nuestras historias particulares y personales, con nuestra manera natural y normal de vivir y de hacer las cosas. Yo creo que es necesario que las personas se carguen de la palabra de Dios, porque esto es poder de Dios, porque las palabras que yo os digo son espíritu y son vida, dice el Señor. Y si son vida, pues levantarán a las personas, levantarán a los muertos. Por eso Jesús a muchas personas, dentro de las tantas maneras de sanar,
Jesús sanó a personas diciéndole como a Lázaro, levántate, sin tocarlo. A muchas personas, levántate. Recuerdan que también los apóstoles, entrando a la iglesia, encontraron a un hombre que estaba mendigando y le, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate. Y se levantó. Por la palabra. Porque lo que está escrito aquí, lo que usted y yo leemos, estamos leyendo vida, porque es espíritu, porque es vida, la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a creer si no leemos? ¿Cómo las personas van a creer en Jesús si nosotros no le hablamos? ¿Cómo van a ser salvos si yo no predicamos? Ahora puede que usted diga, no he sido enviado. ¿A dónde? Bueno, seguramente si usted hubiera sido enviado a predicar aquí hoy, yo no estaría. Durante el mes, entonces el pastor no hubiese estado. Pero usted sí ha sido enviado a otros espacios y a otros escenarios. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre de Jesús. Lo dice Mateo, ¿verdad? El Señor nos ha enviado y nos ha comisionado para hablar de Él, para que las personas puedan vivir vidas que le agraden a Él, porque creen en Él, por su fe en Él. Ustedes y yo necesitamos creer en el Señor. La fe está ligada en el creer, y creer está ligado a la obediencia. En Lucas 17, nosotros encontramos una historia que a mí me gusta mucho y que ahorita lo mencionaba. Lucas 17:11. 10 leprosos. Estos hombres se encuentran con un momento bastante impresionante porque se dan cuenta que viene Jesús. Estoy parafraseando la historia. Y de lejos le dicen, precisamente porque no podían acercarse a la multitud estando ellos con lepra, le gritan, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, vayan y preséntense al donde el sacerdote. No les dice más. Mire lo que sucede. Hay otras historias, como decíamos ahora, en donde Jesús a las personas de una vez les dice, sé sano. Los toca, unta lodo en el ojo, toca su boca. Bueno, pero a esto les dice, vayan, preséntense en donde los sacerdotes. Hagan de cuenta que allá está el sacerdote. De hecho que lo es. Y he aquí un leproso. Y dice la Biblia que cuando ellos iban, en el camino, iban siendo limpiados. Luego de presentarse donde el sacerdote, no vamos a hablar de eso, eso tiene otras connotaciones. Hay uno que se devuelve y bueno, ya conocemos algunos, o le invito a que lea la historia. Pero miren que ellos creyeron en que Jesús tenía el poder para salvarlo, para sanarlo. Ellos creían tanto en Jesús, en la autoridad de Jesús, que no vacilaron en ir y presentarse delante de los sacerdotes. Pero ¿sabe una cosa? Si el día de hoy fuera ese caso y yo ese hombre del que la Biblia estuviera ahí hablando, seguramente, pero Jesús, no tengo ni para la Rappi. Tocame, Señor, tocame, saname aquí de una vez. Sí, Señor, ¿para qué vamos a ir para allá? Resolvamos eso aquí. Venga, yo ayuno. Venga, yo le pusiera cualquier cantidad de trabajo al asunto. Pero el Señor les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que en el camino fueron sanados. La fe está ligada al creer y el creer a la obediencia. Ellos obedecieron a eso y en el camino iban siendo limpiados. En la medida en que, aunque suene redundante, con esa medida de fe que Dios ya le dio a usted y yo empezamos a caminar obedeciendo al Señor en el camino, en tu día a día,
en un paso a la vez, las cosas por las que tanto hemos orado van a suceder, si creemos en Él. Porque la fe viene por el oír, y el oír porque usted está oyendo la palabra de Dios, el consejo. Ahora, ¿en qué creo yo? ¿En quién creo? ¿En qué es lo que yo estoy creyendo o en quién? ¿Hacia dónde se deposita con tanta facilidad mi confianza, mi seguridad? Miren esta descripción que encontramos en segunda carta de Timoteo 1, versículo 12. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Si sufrimos, ¿qué dije? ¿Segunda? ¿En dónde estoy yo? 1, perdón, yo estoy en el capítulo 2, pero ok, ya estoy aquí. ¿Ustedes también? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿qué? Para aquel día. El apóstol ha sido apresado, insultado y de toda cosa, una prisión y otra, por predicar el evangelio. Y mire, yo no me avergüenzo de eso, dice él, porque yo sé a quién he creído y sé y estoy convencido que Él es poderoso. Pero ¿en quién está tu confianza y mi confianza? O bueno, ¿o a quién le cantamos como cantábamos esta mañana? ¿O de qué libertad hablábamos cuando cantábamos esta canción? Cuando usted decía que era libre, ¿de qué era libre entonces? ¿Quién lo hacía libre? ¿O quién lo hizo libre o me hizo libre? Cuando nosotros cantamos declarando que Dios es el Rey, que Él es todopoderoso, que eres grande, que eres maravilloso, ¿de quién hablamos? ¿De quién se trata entonces? ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, grande, majestuoso y valiente. Jesús victorioso, vive y reina. Jesucristo, ¿quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Dios al que usted abre su labio y lo menciona? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por usted? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho por mí? Una pregunta, ¿tú lo conoces? Bueno, me han hablado de Jesucristo, uno que murió en la cruz. ¿Tú lo conoces? El Dios que hizo el camino por el medio del mar, ¿tú lo conoces? El Dios de la historia que ahorita leíamos, que sanó a leprosos, levantó muertos, hijos, niños, niñas, dio alimento a cantidades, a multitudes. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco. ¿Realmente sé quién es Él? ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco. Escribas y fariseos conocían la ley, y muchos otros hombres conocían la ley, las escrituras, se las sabían, como dice mi abuela, de pe a pe apa, o sea, al derecho y al revés. Se las sabían de un lado para otro. Si le preguntaran a ellos por un versículo
no tendrían que pasar como yo. Ay, espérenme, yo busco acá, como me pasa con mis discípulos. Yo siempre les digo, yo sé que dice la Biblia, pero no me acuerdo muy bien de las citas. Pero si le preguntaran a estos hombres, ellos dirían, en el tal libro, en este versículo dice, y todo esto y todo lo que dice. Pero, ¿sabe una cosa? No le creyeron, no lo conocieron, porque producto de no creerle, de no conocerle, le condenaron. La pregunta, ¿tú lo conoces? Una pregunta, pregúntese, ¿yo lo conozco? ¿Realmente sé quién es él? Mire lo que dice el libro de Juan 1:12. Si usted ha leído este pasaje, estoy seguro, en el libro de Juan, y que se lo sabe de memoria, pero yo no quiero parafrasearlo, yo quiero leerlo junto con ustedes. Y yo quiero irme al versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de ¿qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le creyeron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo, la luz que había sido enviada, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. La luz estaba en el mundo, pero el mundo no la conoció. ¿Tú lo conoces? ¿Tú crees en Él? ¿Tú y yo le obedecemos a Él? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe está ligada al creer y el creer a la obediencia. ¿Tú lo conoces? Miren la oración que hace Job en capítulo 42. Job 42. Mire esta oración tan tremenda que encontramos en el capítulo 42. Respondiendo Job dijo, versículo 1, Job 42, versículo 1. Respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y háblame. Te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Tú lo conoces? Job, un hombre con tantas convicciones, llega a un momento en su vida en donde se arrepiente y reconoce delante de Dios que hablaba lo que no sabía, como hablamos usted y yo, me excusa, como hablamos usted y yo en medio de las pruebas. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Señor, no soporto más, no aguanto más, no, tampoco así, Señor, ya es justo. Pero también Job viene al arrepentimiento y producto de lo que leíamos al principio, de no tener un más alto concepto de sí que el que debía tener, sino que pensó de sí con cordura, dijo, Dios mío, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú lo has oído, los escribas lo oyeron, lo leyeron como lo hemos leído nosotros. Muchos hombres y mujeres han leído a Jesús. En estos días me encontraba en el negocio y por ahí se hace un habitante de calle que todos los días va a ponerme tema. Entonces en estos días lo cogí yo y puse el tema. ¿Qué opinas de Jesús?
Me dijo, ese man es poderoso, es el que todo lo puede, ese es el Dios. Lo conoce. Tú lo conoces. La gente sabe de Él. Podemos hablar de Él, decir quién es Dios todopoderoso. Yo vi que mi carro se chocó, testimonio. Yo vi que la panga, el bote se chocó. Yo vi que esto sucedió anoche. Yo vi cómo le disparaban y no salió la bala. Yo vi cómo se accionó esto y no sucedió lo otro. Yo vi. Pero ¿tú lo conoces? De ese quien muchos hemos dado testimonio. Creemos en Él y obedecemos a Él. ¿Vivimos vidas agradándole a Él o pretendemos hacerlo? ¿Caminamos en nuestro diario vivir buscando agradarle a Él verdaderamente? ¿Tú lo conoces? ¿Tú crees en Él? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe se ejercita y va a crecer si escucho, si leo la palabra de Dios. Dios ya me dio una medida de fe, necesito acrecentarla. Y no está ligada a mis emociones, ni a lo que veo, porque ya nosotros no andaremos más por vista, sino por fe. En el libro de Santiago 6 encontramos algo bien especial. El contexto aquí es que se está pidiendo sabiduría a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, versículo 5, Santiago 1, versículo 5, eso es lo que dice, ese es el contexto. Pero yo quiero que tomemos el pasaje número 6 y 7, porque dice algo bien poderoso. Y no quiero parafrasearlo tampoco, así que voy a ir con ustedes a Santiago 1, en el versículo 6. Pero si usted está pidiéndole algo a Dios en esta mañana, si usted ha estado orando hace muchos días, si usted ha estado clamándole a Dios, si usted ha estado esperando a Dios, si usted ha estado como yo le decía a un hermano en estos días, hay una oración que yo recuerdo que todos los años está en mis labios, y es que cuando yo esté orando, que el Señor me permita perderme en Él al punto que se me olvida hasta el nombre. ¿Qué Raquel ahora? No, que se me olvide a mí hasta dónde estoy. Que yo me pierda en un éxtasis con el Señor y yo no tenga ni siquiera idea de dónde estoy, pero que sé que estoy con Él. Esa es una oración que yo creo que desde que conozco del Señor, y el líder está diciendo, otra vez está con eso. No, mentira. Creo que es una oración que siempre he tenido en mis labios. Pero en estos días leyendo este pasaje, wow. Pero pida con fe, dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Recuerdan lo que leíamos en en Hebreo? Sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está ahí, que va a hacer, y que Él da el premio a todo aquel que tiene fe. Porque si tú tienes fe, todo se va a poder. Hay un versículo que posteamos con mucha frecuencia en nuestras redes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es si tú tienes fe. Eso no es porque te den más like ahí con eso. Eso no es porque uno todos los días lo suba. No, es porque tengo fe. Esto es como que el dicho popular, el que madruga, Dios le ayuda. No. El que madruga y busca a Dios, Dios le ayuda. Cambia la cosa. Si tú tienes fe, todo se va a poder. Es necesario que si le vamos a pedir algo, lo pidamos con fe, no dudando nada. A mí esto me dio un batacazo. ¿Cómo es eso? ¿Sabe? La hazaña más grande del cristiano es creer. El desafío más grande que yo creo que podemos tener y debemos tener los cristianos es creer. La fe no se demanda,
La fe no se demanda, la fe se ejercita. Y las personas, los creyentes, estamos demandando constantemente, incluso hasta la fe. ¿Y sabe por qué estamos demandando hasta la fe? ¿O por qué demandamos la fe? Porque estamos poco comprometidos con leer. Porque la fe viene por el leer, por el oír la palabra de Dios. Estamos poco comprometidos con venir a este espacio, porque la fe viene por el leer, por el oír la palabra de Dios. Si usted se compromete, su fe va a crecer. La fe no se demanda. Por ella se ora, sí. Y ahorita vamos a ver un pasaje y con ese vamos a concluir. Pero la fe no se demanda, se ejercita. Ahora, ¿por qué no confiamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no la experimentamos? ¿Por qué no estamos seguros? No confiamos porque no somos confiables. No creemos porque no somos creíbles. No estamos seguros porque somos inseguros. No vivimos vidas confiables. Las personas no pueden creer y confiar en un creyente porque es el que llega tarde. Las personas no quieren contratar a un cristiano porque es el que está diciendo las vulgaridades en la empresa, en la oficina, enseñándola. Por eso no podemos creer, porque no somos confiables. No experimentamos el poder de Dios, la seguridad de Dios, porque tampoco somos creíbles. No creen en nosotros. Por eso ustedes y yo no creemos en el Señor con mayor agilidad y prontitud. Y necesitamos vivir vidas creíbles, necesitamos vivir vidas confiadas en el Señor, necesitamos vivir vidas seguras en el Señor porque en Él estamos seguros. Y eso nos va a ayudar a creer más en Él. Hay un momento en que los discípulos están pescando. Luego Jesús llega y Él les dice, tiren la red. Estoy parafraseando la historia. Jesús les dice, tiren nuevamente la red. Ellos le dicen, Señor, toda la noche hemos estado aquí y no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a tirar la red. Solo porque tú me lo pides, solo porque tú me lo dices, yo voy a tirar la red. Y inmediatamente tiraron la red y ya ustedes hemos leído y hemos visto lo que dice la historia. La pesca milagrosa. Sucedieron cosas milagrosas. La hazaña más grande de un cristiano es creer que Jesús vive en mí y por eso soy lo que puedo hacer, hago lo que puedo hacer, vivo como puedo vivir o como debo vivir, porque Jesús vive en mí. Si yo estuviera aquí predicando, pensando en lo que yo soy, en lo que yo puedo, sinceramente, qué pesado. Pero yo creo que el estar aquí es por lo que yo creo que puede suceder al oír lo que Dios dice. No lo que mi voz, no lo que yo. Porque de mí, mi intención y mi tendencia, lo dice la Biblia, es más bien al mal. La sabiduría humana es diabólica, dice el Señor, pero la sabiduría de Dios es la que puede ayudar y hacer que tengamos vidas que trasciendan. La vida de los cristianos tiene una hazaña muy grande y es creer. Pero también nuestras vidas pueden desmoronarse, se nos puede caer la estantería. Podemos vivir vidas arruinadas como mendigos, producto de la incredulidad, porque también esta se pasea en el pueblo de Dios. Y a veces la dejamos albergar. A veces dejamos que haga casa en nuestras vidas, la incredulidad. Por la incredulidad, muchas personas nos podemos perder de todo y en todo lo que el mundo ofrece. Nos podemos perder de todo lo que Dios tiene para nosotros estando aquí en la tierra.
pero también nos podemos perder en todo lo que en este mundo se ofrece, por no creer en el Señor. Yo creo que es uno de los pecados más terribles. Es más, hay un pecado imperdonable, y si es la blasfemia contra el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia. Y este pecado, de alguna manera, se llega a tener o se llega a cometer por no creer. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo se comete cuando no se cree deliberadamente, no creo en la obra redentora de Jesús, no creo, en la obra del Espíritu Santo. Cuando deliberadamente, obstinadamente no creo en que el Espíritu de Dios fue enviado para lo que fue enviado, se comete, se blasfemia contra Él, se habla, se dice cosas contra Él. La Biblia dice que este es el pecado imperdonable. Solo es un paréntesis. Quiere decir que todo lo que a usted le han hecho lo puede perdonar. Porque el único pecado imperdonable es la blasfemia. Y es quien lo perdona o no es Dios. Ahora bien, la incredulidad viene producto de producto de albergar mi razonamiento en todo lo que soy, en todo lo que digo, en todo lo que voy a hacer. Cuando yo adopto mi razonamiento como lo que determina mi accionar, entonces viene la incredulidad, porque esto hace que yo aleje el conocimiento de Dios. Albergar tu razonamiento aleja el conocimiento de Dios. No te creas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia, ¿verdad? Albergar mi razonamiento. Si los 10 leprosos hubieran albergado en su razonamiento, Señor, ¿por qué no nos sanas aquí? Si la mujer con flujo de sangre hubiera dicho, ay, pero ¿por qué? Que me mire y ya. Si el pueblo de Israel se hubiese detenido a pensar, bueno, y el mar se va a hundir y otra vez va a volver la agua, nos vamos a ahogar, si se hubieran quedado razonando, quizás la historia fuera otra. Pero necesitamos albergar el conocimiento de Dios para que deseche nuestro razonamiento y entonces podamos creer en Él. Ahora, hay un momento en donde Jesús va a sanar a una persona y les dice, conforme a tu fe, o sea hecho. ¿Ha aumentado tu fe? ¿Tú lo conoces? ¿Crees en Él? ¿Aumentará nuestra fe? Ahora, cuando el Señor venga, porque de que viene, ¿hallará fe en la tierra? Si el Señor viniera ahora, ¿hallará fe en nosotros? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos al libro de los Salmos? Y con esta palabra vamos a leerla y también vamos a orarla. La fe viene por el creer, por el oír, por el intencionalmente buscar y oír la palabra de Dios. Salmo capítulo 20. Salmo 20. Una fe que mueve montaña. Una vida trasciende cuando la fe aumenta. Un nivel de fe un poco más lo podemos obtener, pero necesitamos creer y obedecer. No está desligado lo uno de lo otro, es lo uno con lo otro, se debe lo uno también a lo otro. Dice la Biblia en el Salmo 20, capítulo 7, estos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ore así conmigo. Ore conforme a estos dos versículos ahora. Pero ore con fe, no dudando nada. Tome su petición, tome su necesidad ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, con la autoridad que el Señor me ha dado para estar aquí hoy, yo le digo a usted, hermano, que tome su petición, tome su necesidad, pero por encima agarre su fe. Y ore conmigo, Señor. Hay quienes confían en sus capacidades, en sus fuerzas, en lo que tienen. Hay quienes confían en sus posibilidades políticas y económicas. Hay quienes creen en sus habilidades, en su sagacidad para vivir y hacer las cosas. Pero no nosotros así, sino que de ti, oh Dios, tenemos memoria para creer en las obras que tú has hecho en nuestras vidas, para creer todos los sucesos que el pueblo de Israel vivió, y no para nosotros cometerlo, sino para que nosotros también nos acordemos de todo esto, Señor, no para hacer lo malo, sino para pensar y creer en lo bueno, creer en que es posible si podemos creer en ti. Queremos vivir vidas que te agraden, Señor. Queremos vivir vidas que te agraden a ti, bendito Dios. Económicamente, Señor, nos afligimos. Económicamente nos revolcamos buscando, Señor. Nos desvelamos, Señor, y perdemos el tiempo demasiadamente buscando, Señor, auxilio pronto de entidades financieras. Buscando, Señor, pulmón financiero en personas y cosas, Señor. Pero no así nosotros, sino que del nombre de Jehová tendremos memoria, porque también tu palabra dice en Crónica 29:11 que en tu mano está el poder, en tu mano está el hacer la grandeza, el dar la riqueza, la gloria, la honra proceden de sí, son para ti, Señor. Tú dominas y gobiernas sobre todo. Todas las cosas las sujetaste a los pies de Cristo, en quien nosotros hemos creído, y por eso hemos recibido el perdón de pecado y hemos sido lavados por su sangre, Señor, y por sus llagas hemos sido también sanados, bendito Rey. Padre que estás en los cielos, la palabra que tú nos has hablado son espíritu y son vida. Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios ha venido en esta mañana a convencernos también de esta verdad. Nosotros hemos creído que el Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dado y que está con nosotros y que es con nosotros, está aquí hoy, Señor, moviéndose con poder y con autoridad, Señor. Y nosotros queremos orar, Señor, pero orar con fe, creyendo en que tú vas a hacer, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, a buscarlo, a ser intencionales en oírla, Señor, porque así es como se activa, se aumenta nuestra fe. No por las emociones, Señor, no por lo que vemos, Señor, sino porque creemos en que tú tienes el poder para sanar y para libertar. Tú tienes el poder para atar y para desatar, porque tú, Señor, tienes el poder para amordazar y echar al fuego consumidor, Señor, todo lo que no es tuyo. Señor, nosotros creemos, pero también te oramos ahora. Dígale, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dígale, Señor, yo creo que tú vas a hacer el milagro en mi vida. Yo creo que tú me responderás, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Señor, han pasado tantas cosas en mi vida que me hacen dudar. Señor, las costumbres a las que me he obligado a creer o decidí creer, las costumbres a las que me he apegado me han llevado a dudar. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdanos, 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 Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a creer. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu, amado Dios, te rogamos diciendo, creemos. Ayuda a nuestra incredulidad. Señor, hemos visionado ya, nos hemos visto, Señor, en tu victoria. Pero ayuda a nuestra incredulidad, a la duda que viene producto de tantas cosas.
Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Y no nos dejes, Señor, quedarnos ahí en ella, sino que levantemos una alabanza, sino que nos volvamos a tu palabra, sino que de tu nombre y de tus prodigios y milagros hagamos memoria, porque no somos de lo que retrocede para perdernos en estas cosas del mundo, sino que somos de lo que tenemos fe para preservar nuestra alma, nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que esta palabra ha sido muy diciente para nosotros. No es solamente decirlo, sino creerlo. No es solamente parecerlo, sino serlo. Es importante. Vamos a terminar este tiempo creyendo, como dice